de recordar, rememorar cómo fueron los días aquellos en el día del golpe, por los comunes, vamos a decir, por los que andaban a pie, no los políticos ni los militares, ni los que se jugaron por una idea política convencida y tomaron las armas, sino por el común. Yo lo que pasa es que yo tenía 11 años cuando el golpe. Yo en realidad la imagen, si querés que te diga, que tengo del golpe es, mis padres vivían en Tellier y Balián, y yo fui subiendo Carlos Tellier hacia arriba y me encontré con los obreros del BAO y de Codarbi que estaban en el plantón que les hicieron, que creo que fue más de 24 horas, que yo obviamente no entendía mucho porque tenía 11 años, pero sí escuchaba a los vecinos hablar que nuestros vecinos estaban ahí y que sus familias estaban sufriendo en no saber qué iba a pasar, bueno, de ahí en más, ¿no? Con ellos, con la familia, con el país. ¿Qué situación te encontraste? ¿Cómo la describirías? Y yo qué sé, la primera impresión, o sea, como que la gente algo de miedo tenía, no se sabía bien a quién, o sea, se sabía, digo, no, a los militares, al golpe, pero digo, era como una cosa difusa, ¿eh? Y como que a la gente les costaba hablar de cualquier cosa, ¿no? Les costaba reunirse, o sea, la primera impresión me dio eso, ¿no? Un ejemplo, tenía una pequeña comunidad de reflexión en lo de la guerra, unas maestras que vivían ahí cerca de Belvedere. Bueno, a mí me dijeron, vení como guía por modo de decir, ¿no? Y ahí se reunían 3 o 4 parejas más 2 de las hermanas. Bueno, la casa estaba sobre la avenida, entonces como llegábamos, nos saludábamos, alguien siempre llegaba con alguna torta para hacer ver que yo, y después cerraba la ventana, apagaba todas las luces y prendía una luz en el medio del coso, como si fuera una cosa espiritista, ¿no? Dice, no, pero como estaban cerca de la comisaría, no tiene que darse cuenta, no, había un montón de precauciones, que está bien, digo, ¿no? Lo mismo la cuestión de reunirse, ¿no? A la gente les costaba mucho reunirse. Me acuerdo que alguna vez, menos los jóvenes nunca tuvieron problema, creo. No me acuerdo. Un poquito inconsciente. Claro, pero digo, nos reunimos bastante seguido, ahí en la parroquia, armamos lío en la vereda, yo qué sé. Pero con los adultos sí. Y había sugerencias, no, nada, ni ningún tipo de cosa muy violenta. Pero no, cuidado, padrecitos italianos, que cuidado. Porque se habían puesto en cana varios curas italianos, ¿no? Murgioni, sí. Sobre todo de la diócesis de 33, ahí de Melo. Porque uno había ayudado a un herido de una cosa ahí a curarse, otro le decían que habían usado el mimeógrafo, no se sabía bien si eran verdades o no, pero estaban en libertad. Tanto que algunos compañeros, Ernesto, Marione, iban a visitarlo, ¿no? Después lo liberaron. Porque además había racia a cada momento, ¿no? O sea, de la comisaría salía un ómnibus de Cuza que paraban por ahí y toda la gente que estaba afuera de los comercios o en las paradas los llevaban, todas menos las mujeres o algo así, pero los hombres marchaban toda la comisaría y lo liberaron el otro día, ¿no? Amén, después hacía mucha gracia también en los barrios, ¿eh? Sobre todo en Calera Vieja, había un montón, no te digo toda la semana, pero tanto que por varios meses, cuando la cosa era más cruda, los hombres, sobre todo los que tenían familia, venían a dormir en la parroquia. No eran las 7:30, aparecían algunos en el trabajo y dormían ahí, tomaban mate, charlaban, algunos dormitaban y de mañana se volvían al trabajo. Porque cuando porque no sé quién los avisaba, se ve que había algún médico más o menos atento y decía, mira que hoy de noche, entonces muchísimas noches tuvimos 20, 30 hombres, sobre todo de Calera, de allá del Bajo allá, de donde está el frigorífico ahí, el frigorífico Castro, ¿no? Que está de este lado, porque ahí había Calera Vieja, después se mudó en el barrio nuevo con la cooperativa. En esa época la mayoría de las reuniones era de tipo especial, ¿no? Ver cómo organizar las parroquias, grupos de liturgia, yo qué sé. A veces hacíamos reuniones un poquito para reavivar las cosas, tipo festicholas, cumpleaños de alguien, ¿no? Y todos recomendaban, no vamos a hacer ruido, no pongan música. Entonces, había una gurisa, Marisa, no sé si la conocéis, tocaba la guitarra, algunos otros, y bueno. Y a veces después se juntaba la gente con la cual trabajábamos, el resto de la cooperativa, pero digo, nos pasaba también, empezamos a organizar la cooperativa
que se organizó toda la parroquia, no había otro ambiente. Ahí sí, organizamos, yo que sé, guitarreadas, cosas para recaudar fondos, para empezar, ¿no? Para ver. Y tal, el médico de rato venía a verlo, no, pero ¿De qué cooperativa estás hablando? Para... era, no decirle que ella claro. es integrante. Claro, a fines de los 70, a principios de los 80 se empezaron a construir los accesos a Montevideo. Entonces, familias que vivían justamente en lo que era el final de Calidad de las Huérfanas, que es donde ahora están, son parte de la ruta que Claro, llaman. la orilla del pantanoso. Claro. Un buen día empezaron a ver que se acercaban las máquinas a trabajar, a empezar a mover tierra y demás, y le dijeron que sí, que iban a construir, que ellos tenían que irse. No, llegaron terribles cedulones, Y, de verdad, que venían y todos después sus casas. llegaron, ahí está. Los cedulones que tenían que irse, bueno, gente gris, el terreno no era de ellos, así que no tenían derecho a nada. En el cedulón decía, acá se van para tal fecha y se acabó el problema, ¿no? Entonces vinieron toda una delegación de mujeres, que ahí siempre tuvieron más coraje que los hombres, a la parroquia, y me acuerdo que estábamos con Ernesto un día, o sea, ya hablando de años, y vinieron. Bueno, no me acuerdo los nombres, pero 3 o 4 mujeres con los cedulones en la mano. ¿Qué vamos a hacer? Sí, la idea inicial era, bueno, conseguir algún lugar donde poder llevar los palos y las chapas y volver a armar los ganchos en otro lado. Después, bueno, se logró un poco de tiempo, se lograron contactos, se logró juntar algo de dinero en parroquias en Montevideo, con la idea de comprar un terreno, que es el terreno que está ahora en Alaska y Agustín Muñoz frente a las hermanas, frente al colegio de las hermanas de Montserrat. Entonces, bueno, ahí se compró el terreno, pero también con dinero que vino de alguna organización del exterior. De Pan para el Mundo. De Pan para el Mundo. Y bien, y después la posibilidad de organizar a la familia para que se pudieran construir algo mejor que los ranchos que tenían allá. Y ahí también se empezó a juntar dinero, se recurrió a una organización Pro Mejores Viviendas. Pro Mejores Viviendas. Ahí se juntó algún dinero para construir alguna de las viviendas con el sistema de ayuda mutua, que no era un sistema fácil, porque eran familias que muchas de ellas no venían de trabajar en fábricas o en lugares que tuvieran más tipo de organización. No fue fácil la organización, pero bueno, se lograron construir y bueno, ahí se construyeron 28 viviendas y las familias se trasladaron. Bueno, y avanzaron los trabajos de primeros accesos, ¿no? ¿Pero quién acompañaba ese proceso? ¿Era de... Sí, de la parroquia y algunas organizaciones, INTEC, por ejemplo. El CID, Claro. el Centro por el Desarrollo. Que eran, ahí había un jesuita ex cura que había organizado todo eso y ayudaban a la organización social, porque lo más complicado era que la gente se juntara, antes por miedo, y tanto que no se querían juntar para poder juntarlo de una y organizar un asado. Y ahí se habló, se dio la cosa, se vieron los cedulones, se presentaron también las varias opciones, se hizo ver que era una cosa que mínimamente organizada y bueno, y con respaldo, ¿no? La iglesia respaldaba, nosotros habíamos visado a Partelli, entonces la gente empezó a arrimarse. 6 núcleos de mujeres con hijos solos. Había 4 o 5 que trabajaban como obreros y los otros eran todos recolectores. Planificadores. Entonces, claro, bueno, había gente analfabeta. Dijimos, esta gente que no sabe leer, ponemos la petiza. Si nosotros le damos un cargo de responsabilidad, no tienen que aprender a leer y escribir. No le hacemos un bien. Por suerte que aceptó la primera, ¿no? Aprendió a leer y escribir siendo secretaria de un grupo, ¿no? Y mucha gente aprendió a leer, ¿no? Por lo menos, y muchísima gente, casi toda, empezó a expresarse en público. Cosa que no tenían ninguna experiencia, ¿no? Y de hecho la primera era un caos, ¿no? Tú callaste, tú que no hiciste ni tercer año, no te acordás la primera vez. Después no, después como que la gente empezó a aceptarse más, al final salió la cooperativa, que ahora está ahí en Alaska. ¿Y ustedes no sentían miedo de querer juntar la gente? Sí, nos decían, pero bueno, digo, yo que sí. Nosotros confiábamos que tampoco estábamos haciendo nada malo, digo, ¿no? Varias veces me paraban ahí porque venía de visita a alguna familia, ¿no? Pero varias veces contra el muro del cementerio, con las manos así, ¿no? Claro, uno en ese momento tenía miedo, claro, porque la gente armada y la camioneta, ponga la mano arriba ahí, abra las piernas, deme la cédula, y tú estás ahí contra el muro, y acá la cédula. Usted es italiano, ¿y qué hace acá? Soy cura acá de la parroquia. Usted es cura italiano, bueno, váyase. Pero no pasó nada, esto es solo un control así, usted sabe que hay algún problema acá, ¿no?
todo minimizando, ¿no? Como las veces que había gente de Jalera o alguna otra del barrio que se llevaban preso por la racia y la mujer venía desesperada, vayan a buscar, y fuimos a buscarlo varias veces, porque si no perdía el trabajo el otro día. Menos alguna vez que decían, pero usted tiene gente trabajando ahí cuando hacíamos los festivales ahí abajo en la cripta. Porque el local de la parroquia de La Teja, el templo está en la parte de arriba, pero abajo es todo un subsuelo que es gigante, mucho más grande que el tamaño del mismo del templo. Entonces era un lugar apropiado para reunirse, porque quedaba bastante oculto y además, bueno, un lugar grande como para hacer, porque claro, para financiar lo que fue la construcción de la vivienda también hicimos muchas veces peñas de canto popular, que bueno, que era en ese momento un poco la expresión de cultura, ¿no? El canto popular, y ahí también teníamos nuestras discusiones de qué canciones cantar y qué canciones no, porque no, podía haber algún tira en la vuelta, y bueno, me acuerdo que una vez se cantó el Chueco Maciel y fue una disputa de, bueno, si fue indicado o no fue indicado cantar el Chueco Maciel. A veces había algún problema, teníamos algún abogado que consultábamos y después de ahí salió también la cuestión del consultorio. Por Calera empezó el consultorio, de hecho, más o menos. No, en realidad el consultorio... Sí, ya funcionaba, pero digo... El consultorio jurídico se inició cuando hubo la racia en Cerro Norte. Cerro Norte, así como él decía que había racia nocturna, y normalmente no sé por qué eran los viernes, ¿no? Era como el día más... un día hubo una racia en Cerro Norte y prácticamente se llevaron a todos los hombres, incluyendo varones menores. Claro, y entonces la gente de Cerro Norte, que alguna provenía de Martínez Reina, recurrieron al cura de Martínez Reina, que era Adolfo Mexeira, que es la parroquia de Pastor Molina, o a los curas de ahí de San Rafael, para ver que por lo menos lograr sacar los menores de edad, ¿no? Y ahí los curas de la zona se acordaron que ya había profesionales del movimiento profesional católico que tenían un consultorio jurídico en el Cerrito, en lo que era Cristo Rey. Entonces recurrieron a esos abogados, que intervinieron y lograron que, de a poco fueran soltando a todos. Y bueno, los curas de la zona entendieron que era importante también tener un servicio jurídico, tener abogados presentes acá en la zona. Y así fue que en la parroquia en el año 80 empezó a funcionar un servicio de asistencia jurídica a gente que no tenía recursos, que aún se mantiene ahora funcionando la casilla. Y ahí trabajaron mucho algunos de los abogados para esta situación. Pero y claro, para otros varios también, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando fuimos todos los cedulones allá, 19 de de abril. Otra atención grupal que hubo del consultorio jurídico fue esa. El barrio que aún se llama 19 de abril, que está en Villa Valle Verde y Camino de las Tropas, también cuando se estaban construyendo los accesos, obviamente las multinacionales también empezaron a darse cuenta que esos predios empezaban a tener valor, ¿no? Entonces la Caterpillar compró el terreno ese, en tal barrio 19 de abril, con toda la gente adentro, 800 familias adentro. Y también les vino el desalojo a todos. Y ellos recurrieron acá a la parroquia, entonces se hizo la defensa del desalojo de esas familias, que se logró después que permanecieran ahí. Como que las parroquias fueron más allá de un cometido religioso, digamos, en un momento en que no había muchas instituciones que pudieran llevar adelante las causas de la gente. También entendía que en las parroquias encontraban gente solidaria, primera cosa, que podían entenderlo. Y después, claro, la idea era que había menos riesgo trabajando a través de las parroquias que no organizándose solo, porque ahí iba la camioneta de la seccional y barría con todo. En la parroquia, era distinto, ¿no? No solo las parroquias católicas, ¿no? También, también los metodistas, otras iglesias. Los centros, sí. Yo recordaba, le recordaba a Macarena hoy haciendo un poco de memoria, cuando hicimos una jornada de ayuno y oración ecuménica, ¿te acordás? Sí. Me tengo presente que estaba Demar Olivera, que estaba en la iglesia metodista del Cerro. Claro. Y la propuesta fue eso, hacer una jornada de ayuno en el templo parroquial, con distintos textos de la realidad que se estaba viviendo, con textos evangélicos que nos iluminaban, canciones, oraciones, fue toda una... Y ahí tuvimos a los muchachos de inteligencia sentados en los bancos en la plaza frente a la parroquia. Lo hicieron leer también, porque un fraile argentino
que había sido milico además, era desacatado. Porque acá todos los capuchinos tenían una casa de formación allá En la abajo. calle Real. Calle Real. Sí. Ah, y entonces se sentó ahí al lado y empezó como a tutearlo, qué bien que viniste acá de allá. Y en una le hizo leer una oración de los fieles para los presos, los familiares, era, ¿no? Y él, para no darse así, se levantó y lo leyó, ¿no? Después se fue. Pero Sí. ahí todos se habían entendido que era un tigre que venía ahí, hicieron hacer una oración. No, era Bueno, porque acá, él venía parroquia. medio seguido acá, hablando de todo, ¿no? O sea, sabía que pasaban cosas. La primera huelga de hambre que se hizo en dictadura, que fue de los pescadores, porque empezaban a exigirle cosas, por ejemplo la ropa, así, pero que tenían que pagársela a ellos. Y los sueldos no eran gran cosa, no son los sueldos de hoy, ¿no? Entonces hubo un conjunto de sindicatos, entre comillas, gente del Cerro, gente de Capurro, gente también de afuera, ¿no? Que trabajaban en la pesca, que vinieron a pedir para poder hacer una huelga de hambre, ¿verdad? Vinieron diciendo, mira, si pasa algo, nosotros nos tomamos toda la responsabilidad, usted diga que los obligamos, yo que sé qué, no fue así, para nada. Y está. Y el caso de Partelli, ¿no? Que fue, le dijimos, ¿vamos a decírselo o no vamos a decírselo? Porque ahí había después 30 personas durmiendo. Estuvieron más de una semana, casi 15 días. Día y noche, ¿no? Con huelga de hambre, con las camas ahí, no en la capilla, sino en el vitral de delante, en el patio ahí, ¿no? La capilla estaba libre, se usaba tranquilamente. Pero, inclusive hicimos las celebraciones con los pescadores ahí, ¿no? Sentados en la cama. Dijimos, no, mejor no decírselo. A los 4 o 5 días lo invitamos a partir de venir, aparte que vino él, ¿no? Después empezó a hablar, vino con unos evangelios y todos le aceptaron el evangelio. Se sentó en la cama con algún pescador a hablar, algunos hasta eran conocidos, yo no sé bien cómo era porque estuvo horas ahí. Y al final, después cuando nos íbamos, nosotros le dijimos, bueno, a ver, ¿qué le parece a usted? Y él dice, la verdad que hicieron bien a no pedirme permiso, porque no podía dárselo. Pero ahora que están acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir. Para decir el tipo que era, ¿no? Y él venía muchas veces, pues charlábamos, ¿no? De problemas de la capilla, del barrio. Había todos los años 2 o 3 reuniones generales en los cuales se hablaba de problemas de la iglesia, pero también se tocaban temas sociales. Y en la reunión de cura, que era mensual, teníamos una gente muy bien, pero muy bien, como el cura Monzón. Te van a pasar la arena cuando eso. Claro. Y entonces se hablaba mucho de la situación, ¿no? Y inclusive tuvimos documentos presentados a la comisaría, presentados a la opinión pública. Y algunos también de los curas de la zona, entramos también cuando Perico organizó el movimiento Paz y Justicia, ¿no? Yo soy uno de los fundadores. En principio, inclusive en la parroquia, cuando metieron preso a Perico por un tiempito, no le pasó nada, pero y cerraron la sede, que era Jean Cristo Rey, ¿no? En Serpag, sí. Claro, Serpag En General funcionó Flores. en la parroquia. Ahí está, Perico es Luis Pérez Aguirre, Luis un Pérez sacerdote Aguirre. jesuita, Claro, claro. fundador de La Huella y defensor de Funcionó los derechos acá, humanos. Prácticamente en el cuarto de Ernesto. Sí. Usaban el mimeógrafo, todo allí. Ernesto era el cura que estaba conmigo, otro cura italiano que más o menos vino antes que yo y se fue antes. Tuvimos varios personajes, ¿no? Raros, como un militar que se decidió hablar a través del Serpag y estuvo acá. Esto era el Centro Cultural de Juvenil. Y después de la vuelta a la democracia, pero en el 86 tampoco, acá vivió una señora que había sido media amante, por lo que entendimos nosotros, que tampoco hacíamos mucha pregunta, ¿no? De uno de los militares uruguayos que raptó y después mataron a Germán Michelini y Gutiérrez Ruiz, ¿no? Estuvo acá con la hija, estuvieron como un mes acá, para poder... Y tenía la guardia personal de Sanguinetti, que estaba acá, ¿no? Con pistolas y todo. Y andaban armados hasta los dientes, porque también ellos tenían medio miedo, por decirlo más. Uno prácticamente de noche estaba en el techo, y el otro estaba acá con ella, jugando a cartas, ¿no? Eso fue después del 85, pero que todavía había... ¿no? ¿Por qué cree que la policía no entraba en la parroquia de noche? Me parece que ya era la época, aunque el caso de Roslik pasó después, acá llevaron preso varios de obreros que estaban sacando panfletos de La Teja y también algunos de la Juventud Comunista, nos llevaron presos después de todos estos hechos. Para mí,
los militares se dieron cuenta que no era el momento de hacer cosas tipo muy persecutas. Y menos en un barrio como La Teja, porque la gente empezó a moverse en esa época, ¿no? O sea, ellos sabían que organizaban los sindicatos, las murgas, ¿no? De hecho también, ¿no? Nosotros éramos muy amigos del Gato Morgale, ¿no? Inclusive colaboró con la Corredera Calera, venía a cantar con los ensayos de la murga, los Diablos Verdes también participaron, digo, ¿no? Había todo un movimiento que no es que hacía eje en la parroquia, era toda una cosa varial. Entonces para mí eso, ellos sabían todas esas cosas, no podían no saber, nos espiaban, digo, ¿no? Pero como que o estaban esperando que las cosas se armaran más grandes para correr con todo, como a veces hacen, ¿no?, la policía, o a veces se daban cuenta que no era más el momento de armar tanto lío, digo, ¿no? De hecho, cuando después soltaron los presos políticos, que había medio mundo esperándolos ahí, ¿no?, que venían de Libertad con los ómnibus, había mucho policía, pero absolutamente, la gente que tomaba el pelo así, pero no pasó nada, ¿no? Que ahí también había un momento donde decía, bueno, ahora vienen los presos políticos, los largan, algunos se bajaron acá. Nosotros en la parroquia tuvimos gente de los presos de Libertad trabajando, pintando algo, y ayudamos mucho. Después ellos abrieron el centro allá en en Capuchino. Conventuales. Conventual. Por bastante meses vinieron acá a hablar también a veces, algunos venían a hablar, yo qué sé. No recibieron así ninguna sugerencia del nivel superior de la iglesia. No por acá, No, o por este de lado. la iglesia nunca nos dijeron nada. Más bien de la gente o de la policía, que diga, ojo, que usted, miren que sabe que están organizando, miren que saben que van muy seguido a los cantegriles. Y bueno, ahora vamos a organizar una cooperativa. Pero tampoco eran cosas, no amenazas, eran advertencias, ¿no? Pero eso muy seguido. Y a veces también, algunas de las parroquias decían, tengan cuidado, que no, porque además no nos tomábamos tan mal. Porque a ustedes lo van a expulsar, a nosotros nos van a hacer presos, ¿no? La presión no puede de ese tipo, ¿no? Por suerte, los que estuvieron presos un par de noches, digo. Basilio, Miguel Durán, tuvo preso un par de noches. Son algunos sacerdotes. Que salían de las reuniones y bueno, pasaban la patrulla mala y los llevaban presos, pero después los largaban. Le hacían alguna pregunta y bueno. Pero no, grandes problemas nunca tuvimos. Y había a veces, lo digo, no, personalmente, me extrañaba que también algunas personas mayores de las parroquias que sabían. Y era, bueno, venía la madre y la tía de los Piros, venía a misa, ahí no había problema. Pero las comandines sabían que pasaban esas cosas, pero nunca dijeron nada. Y otra gente mayor de la parroquia, ¿no? Pero nunca vinieron a decir, no hagamos esto, guay, yo no vengo más a misa. Pero en la comunidad había, de alguna manera, un aire de solidaridad con todo eso, ¿no? También con los presos políticos, porque ahí trabajamos mucho después, ¿no?, para preparar los paquetes con los familiares. No hicimos nunca nada de subversivo ni nada, digo, no hacíamos para ayudar de alguna manera, ¿no? Y la gente estaba bastante de acuerdo. Claro, siempre había alguno que decía, cuidado, no vayamos por el otro lado, ojo, no, sobre todo cuando se juntaban los familiares, que normalmente eran las madres de los presos y presas políticas que venían por la cuestión de los paquetes. Y se armaban en la cripta y, bueno, primero porque se necesitaba un lugar donde juntarse las familias, armarlo de determinada manera el paquete, y además había gente que no tenía recursos para armar los paquetes, ¿no? Claro, Entonces sí. se conseguían también a través de las parroquias, de las familias. No, y de gente que... Yo cuando fui, que era el 83 creo, a Buenos Aires, ¿no?, me mandaban los cheques, había que ir a buscarlos a Buenos Aires. Una vez fui yo, fui a lo de Pérez Esquivel, que él tenía los cheques para traer para... Y bueno, si yo vuelvo al otro día, usted fue ayer, ¿qué fue a hacer? No, fui a hablar con unos amigos tanos ahí, bueno, está, bueno. Y ahí lo que traías era dinero para armar... Para los paquetes, para los paquetes. Y eran un montón de miles de dólares. Por ese, yo no me acuerdo si era Estela, me parece, o Estrella, No sé. un director de orquesta que estaba exilado en España y hacía conciertos y mandaba la plata a Serpac
de Argentina para que mandaran para acá, para los paquetes. Por más que usted diga que no era el eje la parroquia, pero usted tuvo gran participación en varios temas, digo, ¿no? Yo arranqué la nota diciendo Sí. un no común, pero no, usted participó Pero así, activamente. en una buena, digo. Por supuesto, claro, sí. Pero tuvo Nunca un rol. organizamos comicios, cosas, siempre eran trabajos útiles para las circunstancias, ¿no? Porque además también la cuestión de los paquetes, nosotros, es importante decirlo, para decir un poquito el barrio, teníamos un club de compra. O sea, comprábamos por mayor, separábamos y entonces salían muchas cosas también por los paquetes y la gente el sábado de mañana venía a comprar como si fuera, como era en esa época, tienda parroquial. Entonces vendíamos por eso es por mayor, sin ganar nada, sacamos el costo de la fracción, de los... Entonces esto también ayudaba, o sea, teníamos actividades bastante normales y un poquito ¿no? al costado veíamos cosas que eran, para nosotros eran normales también, digo, ¿no? Porque si venimos a ayudar a la gente, ayudar en el sentido participar con ellos, ¿no? Digo, evidentemente nosotros éramos privilegiados, porque es cierto, si nos agarraban capaz que hacíamos algún día de cana, pero ellos arriesgaban mucho más los uruguayos, ¿no? Pero en ningún momento había esas cosas, ni de parte de la gente, ¿no? Decían, no, porque ustedes no se metan o no vengan, nos invitaban a las casas, no sé, a comer gnocchi, a comer cosas, como normal, ¿no? Hicimos amistad con un montón de gente que no tenía que ver con la iglesia, ¿no? Inclusive el indio, que no sé si está vivo todavía, el canguro, o sea, gente que aparecía por ahí y daba una mano, ¿no? En el grupo de pastoral social había mucha gente atea, pero venían a la parroquia para colaborar con la realidad, la cooperativa, los paquetes, ayudar a las familias. Porque la cuestión, como contábamos antes, de la organización de los sindicatos vino mucho después, ¿no? Vino en el 83, 84, cuando empezó un poquito, ¿no? Y entonces ahí nos pidieron sindicato de ANCAP, del BAO, de Codarbi, ¿y quién más? Había 4 sindicatos. Algo de la pesca también, venían, y tal, y se reunían ahí a organizar el sindicato, bajo el lema que iban a hacer charla de bautismo. Pero también teníamos un grupo de mujeres de Carrasco que venían, ya de antes, ¿no? Reunían a gente, ellos conocían más gente que nosotros, y le daban charla de moral, y eso también servía, porque claro... Claro, en ese tipo de entrevero, Claro, venía bien ese tipo de no entrevero. quedaba tan evidente. claro, nunca echamos nada, como también el grupo de Petingi, y era un grupo de renovación del espíritu. Y está, entreverado con la cooperativa, con el sindicato, venía también el grupo no, de renovación del espíritu, y gritaban, y ahí armaban lío en el atrio de la iglesia, o a veces en el consultorio cuando estaban pocos, ¿no? Y armaban cada lío, y bueno, pero despistaban, evidentemente. Uno que pasaba en ese momento es cierto que son el grupo de renovación del espíritu, ¿no? Y eran gente bien también, y nosotros de alguna manera, no es que aprovechábamos de manera utilera las cosas, le dábamos espacio a todo. Esto venía bien, porque no era solo que trabajábamos con los familiares, no, hacíamos pastoral en serio, teníamos un montón de bautismo, un montón de celebraciones, un montón de fiestas, teníamos varias asambleas, que también, algunas asambleas hacíamos en la casilla, porque no da espacio allá. En esa época había una realidad mucho más viva, probablemente porque teníamos una situación de ese tipo, ¿no? Nos sentimos amenazados, entonces la gente, el grupo de pastoral social, te digo, era de lo más variado, había hasta ateos que venían a colaborar y lo más tranquilo, digo, ¿no? Si alguna vez había alguna discusión, era más bien filosófica, nunca, me acuerdo, nos agarramos con alguien por cuestiones de ideología, por ejemplo, ¿no? Y eso era interesante, porque sí que también del otro lado, sí, había alguna crítica, ¿no? Mira esto, tal obispo, tal cosa, tal cura hizo esto. Pero claro, también otro cura habían hecho otras cosas, digo, ¿no? Entonces, la discusión era más bien de tipo filosófico, nunca a nivel ideológico. Más allá de eso, había otra sensibilidad que nos hacía solidarios más allá de lo que cada uno pensara o creyera o no. Yo qué sé, digo. En el primer gobierno de Sanguinetti, ¿ustedes creen que ya vivíamos en democracia o que veían cosas que seguían sucediendo? Y a pesar de la elección. Algunas cosas, digo, la democracia lleva un poquito tutelado, ¿no? Pero es lógico, digo, ¿no? O sea, nosotros no íbamos a largar tan fácilmente. Mucha gente no creía que volvieran mis hijos, ¿no? Por eso. Pero yo creo que sí, que se dio un proceso, ¿no?
tutelado, si querés, vigilado. Muy probablemente algunos servicios seguían funcionando, pero se respira otro aire, ¿no? Se respira otro aire. Se notó el cambio entonces. Sí, 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 sí. Yo por lo menos lo noté. Mismo charlando con la gente, mismo... O sea, mucha gente que antes nunca había entendido lo que pensaba, se expresaba. ¿Cómo tomaba tu familia que sabías que ibas a la iglesia y sabía que pasaban cosas? Mi madre con mucho miedo, mucho miedo. Mi padre menos. Mi padre lo que tenía al principio era como esa distancia de tener cuidado con los curas, que los curas que te van a inculcar quién sabe qué cosa. Mi padre era colorado, tenía un baluarte, en mi casa no teníamos living porque ahí había un club colorado, pero él me había hecho igual que yo tuviera todos los sacramentos y me faltaba la confirmación. ¿Cómo que no fuiste confirmado? Bueno, lo cierto es que yo fui a la parroquia un poco de eso, en busca un poco de eso, y me acuerdo que lo que me plantearon ellos, él y Ernesto, era bueno, tú querés confirmarte, primero integrate a la parroquia, a la comunidad, ve cómo funcionamos, cuál es la propuesta, pero tenés que comprometerte. Con algo tenés que comprometerte, o sea, comprometerte con la realidad, ¿no? Nosotros usábamos ese método que es el ver la realidad, juzgarla, iluminarla a la luz del Evangelio y después tomar un compromiso, ¿no? Es el ver, juzgar y actuar. Y bueno, yo ahí justo estaba, el tema del consultorio estaba quedando acéfalo y dijeron, bueno, si querés, comprometete con el trabajo del consultorio y bueno, lo asumí en el 80 y lo terminé ahora que me jubilé. Y bueno, una vez salida de la parroquia, estábamos organizando en el barrio, la propuesta era, y ahí ya estaban los sindicatos un poco de ANCAP en la vuelta, era una jornada de no comprar en los comercios, o sea, y queríamos explicarle a los comerciantes que no eran contra ellos, era una forma de manifestar la resistencia, el interés en que cambiara la situación, ¿no? Entonces habíamos hecho unos volantecitos, yo no me acuerdo qué decían los volantecitos, pero era como una raviolera, ¿no? Con varios volantecitos, cada uno tenía que compromiso de hacer tantas fotocopias y tirarla por abajo de las casas de la gente, ¿no? Y yo me iba con cosas del consultorio en la carpeta y al final de todo tenía la raviolera. Y en eso, frente a Codarbi, me para un Fusca. Un Fusca, me para un Fusca. No era la Brasilia, no era la Brasilia amarilla, no, era un Fusca. No, era un Fusca. Porque normalmente era la Brasilia amarilla. Un Fusca y me hace abrirme de pierna y me agarro la carpeta y digo, bueno, acá me agarro la raviolera con la propuesta para los vecinos de no comprar y no la vieron. Hicieron así los papeles y no la vieron y bueno, está. Me fui para mi casa, yo no había teléfono en la casa de mis padres, fui al comercio de la esquina, llamé a la parroquia para avisarles a ellos, que Sí, todo lo que salieron con esto. Claro, después seguramente teníamos un teléfono intervenido y vos llamando para avisarme. Esas cosas medias de joven, de no medir riesgos, ¿no? Pero bueno. Mi madre entonces después se enteró y cuando se enteró, bueno, tiró la casa abajo los gritos, pero bueno, ya está. Sí, eso me acuerdo, las llamadas a Italia en esa época eran eternas porque se cortaban, que estaban escuchando evidentemente, ¿no? Lo bueno es, nunca nos dijeron nada, que con mis familiares, Ernesto también, pero con sus hermanas hablaban italiano, hablamos en dialecto, así que seguramente los míos no entendieron un carajo, cortaban continuamente, yo me acuerdo. Sí. Pero en una cosa, nos dábamos cuenta que estaba intervenido el para teléfono. decir 4 palabras demoraba 10 minutos, porque se cortaba, después la enganchaba, después... Tanto que del otro lado, que evidentemente no sabían bien cómo funcionaban las cosas, ¿pero qué pasa? ¿Qué tienen? ¿Tienen el teléfono en la bañera? ¿Qué les pasa? Porque sentía como ruido de agua, como ruido de... ¿Viste cuando los aparatos electrónicos hacen shhh continuamente? ¿No? Pero, a propósito, ahora me viene en la mente, decir que hacíamos barullo afuera. Cuando iba a casaroleada, no sabía lo que era, frente a la parroquia. Tocábamos la campana, no sé cuántas ollas viejas reventamos ahí. Sí, las rejas de la Claro, porque había, yo que sé, como 20 jóvenes con ollas, con cosas, con la campana que estaba colgada ahí afuera. ¿De dónde salió la campana? No sé. Y había además columnas de, no sé si Claro, era había columnas de público tubo. que eran de metal. Entonces, claro, agarrábamos Pero un ruido, fierros para golpear. que a veces la gente de la vuelta ahí salía a ver qué estaba sucediendo y casaroleaban también, porque todo el barrio casaroleaba. Y las ollas de Pero la había- parroquia quedaban todas deformadas. Al final tuve que comprar todo de vuelta, porque tenían más abolladura que... No, yo quería, hay una cosa que en estos años de consultorio mucha gente me pregunta a veces, ¿cuál es el caso que más tengo presente, no? Y realmente, bueno, los casos de los desalojos comunitarios, grupales, eran fuertes por el número,
Pero a mí una cosa, un trámite que hice que hasta me emociona es el tramitar, en ese entonces cuando tú no tenías, no te habían inscrito cuando porque antes en el interior muchas veces tenías un plazo para inscribir a los niños cuando nacían, ¿no? Que eran 10 días. Y en el interior tú nacías y yo qué sé, no iba el padre a hacer la inscripción en el registro civil y quedaba sin inscribir. Entonces no tenías ni partida de nacimiento y se pedía en ese entonces una cédula que llamaban provisoria. Uno de los primeros casos que yo tenía en el consultorio fue el de una señora que a mí me parecía muy grande y ahora seguramente tenía mi edad, más o menos unos 60. El esposo estaba preso en libertad y en un determinado momento le dijeron, bueno, no podés entrar más con la cédula provisoria. Y me acuerdo que vivía a Medellín abajo y entonces había que hacer una inscripción tardía, que ahora es un trámite administrativo que lleva 15 días. En ese entonces era un trámite judicial, tenías que hacer escrito, tenías que presentar testigos de que era ella, tenías que conseguir un certificado negativo de que nunca había sido inscripta. Y bueno, lo hicimos. Para mí entregarle la partida de nacimiento a ella, estaba entregando la identidad y la posibilidad de volver a entrar a libertad, a ver a su esposo. Yo después a él lo conocí cuando salió de libertad, lo llegué a conocer, lo llegué a visitar a los dos. Y después otra cosa linda también es que una de las chicas del grupo de jóvenes tenía el novio preso en libertad. Y también hubo un momento que dijeron, bueno, si no son familiares directos, si no son esposos, hijos, no entran más. Y ella era la novia. Y entonces no podía ir más a verlo. Y bueno, había que casarse, tenía que casarse. Y se casó por poder con Walter. Elisa, él allá y nosotros acá. Sí, Elisa se llama ella y Walter se llama él. Eso fue lindo. Las monjas de la casita también participaban. Había un montón de novicias en esa época, gente joven. Sí. Y la verdad que eran sensibles a estas cosas. Tampoco. Estaba la hermana Lina, hermana Blanca, Sor Celina, la otra abuela. Bueno, está. Pero la verdad que a las parroquias participaban en pleno. Y muchas veces también no se prestaban un poquito a dar una mano a esas cosas, no sé. Siempre sin grandes cosas, ¿no? Me acuerdo todas las veces venían donaciones a través del Club de Leones, tirábamos todos ahí, seleccionábamos ahí para después repartir a las familias. Digo, como que era como ahora, digo, ¿no? Y yo la otra vez cuando estaba en Villa Madrelina, que está muy mayor ya, me acordaba de cuando estaba Rachetti de intendente, había sacado una reglamentación que prohibía el tránsito de carro y caballo de los clasificadores. Y bueno, la mayoría de la gente que vivía en el cinturón de La Teja vivía de la clasificación. Y entonces nosotros como grupo de jóvenes lo que hicimos fue entrevistas a ellos para ver qué pensaban, qué les pasaría, cómo podían solucionar. Y entonces para poder juntarnos y el otro día salir y hacernos entrevistas, sacar la foto, lo hicimos quedándonos en la casilla. Sí. Y Madrelina nos cocinaba. Sí. Y después hicimos un audiovisual, en ese entonces con diapositivas, claro, porque no había todavía los métodos nuevos. Y lo que hicimos fue, se lo propusimos una jornada a los jóvenes de las distintas parroquias de acá, de lo que sería la zona 4, que es Cerro, Santa Catalina, Paso de la Arena, Nuevo París y Paso Molino. Hicimos una jornada de jóvenes y les mostramos, les contamos qué era lo que estaba pasando y cómo las familias estas estaban viendo ese futuro, ¿no? Que después, bueno, no se cristalizó, o sea, hubo un poco de persecución a la gente de carro y caballo. Bueno. No, porque además en ese video se veía, nosotros fuimos hasta el mercado, o sea, un montón de gente que no eran recolectores, usaban carro y caballo. De mañana, a las 5 de la mañana, había camiones, camionetas en el mercado modelo, pero la mayoría eran carro y caballo que iban a traer para su verdulería o para llevar a otro. O sea, había gente que usaba carro y caballo no solo para juntar la basura, entonces bueno, vamos a prohibir todo, sí, digo. Porque esos pasaban también por... Hoy que pasaron 40, 45 años que ustedes ingresaron a todo este proceso y un recorrido en sus vidas, todo lo que han vivido, ¿cómo ven ese momento? ¿A qué momento? ¿Cómo lo ven hoy? Para mí fue un momento de entusiasmo, ¿no? Es decir, había problemas, pero yo viví como ese tipo de relación humana frente a los problemas
que creó esta amistad, ¿no? Había esos problemas para enfrentar y los enfrentamos mejor que pudimos, pero con unos buenos recuerdos, ¿no? Y yo qué sé, no tengo ningún tipo de reproche en ese, sí, podría haber hecho más, podría haber sido más corajudo en algún caso, ¿no? Pero bueno, hicimos, yo diría, lo normal de una persona que tiene sensibilidad, chao, bueno. No es que tampoco me conformo, digo, no, pero digo, bueno, está. No me hice el héroe nunca, como tampoco Ernesto, como tampoco la gente de la parroquia, pero no dejamos de hacer nada, lo que estaba a nuestro alcance, para crear un ambiente distinto, ¿no? No solo para ayudar, sino para caminar juntos al final, porque al final era eso, ¿no? Digo, había esa comprensión. Mismo con gente que era dura, Sassano, que era un tipo duro, un tipo anarquista, de arma a tomar, que tú que escapasas y no lo mataban. Y bueno, venía a visitarme a la chacra, porque tenía a la hermana que vivía al lado, hablamos un rato. Y a veces discutimos también de procedura, esto ya en tiempo de democracia, ¿no? No en dictadura. Y como la verdad yo decía, yo le digo cosas, ¿no? Y no me reprocha cosas como a veces sucede, ¿no? Sí, para mí fue un tiempo de aprender muchísimo, si bien era una época dura, amarga, fea, sobre todo por las cosas que te contaban, de que estaban sufriendo otra gente, también estaban, los otros que estaban dispuestos a dar una mano, a acompañar, a escuchar, porque a veces era eso, escuchar, ser oreja de otros que no la tenían, y además, que era un tiempo de utopías. La historieta ni es solo su lección, como campana para gozar el mañana. Hay que pelear el ahora para gozar el mañana. Hay que pelear el ahora. Con tu pelo y con mi pelo vamos juntos, compañero. Con tu pelo y con mi pelo vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha la vida. Tiene después la unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu pelo y con mi pelo vamos juntos, compañero. Con tu pelo y con mi pelo vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes en las malas ni en las buenas, cada cual a su faena, porque en esto no hay suplentes, cada cual a su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu pelo y con mi pelo vamos juntos, compañero. Con tu pelo y con mi pelo vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia.